los domingos, vamos a darle el respeto a la palabra de Dios que se merece y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Damos la bienvenida a las redes sociales el día de hoy, a los que nos ven desde su casa. Pero si vives aquí cerca y me ves desde tu casa, yo te invito a que vengas aquí presente. Las redes sociales son una herramienta, pero son hechas para las personas que son de lejos, no las que están de cerca, ¿sale? Dios les bendiga a todos. Josué capítulo 1, versículo 9, ¿ya lo tenemos? Dice la Escritura, mira que te mando, que te esfuerces y que... Una vez más, volvemos a repetirlo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que... Una vez más, iglesia, leámoslo con el entendimiento. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que... ¿Cuántos creen que Dios va contigo donde quiera que vayas? Él va contigo donde quiera que vayas. Pueden tomar su lugar, iglesia. A mí me llama mucho la atención esta palabra, porque Dios nuestro Señor le dice a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero iglesia, la pregunta es la siguiente. Si Dios está contigo, ¿por qué necesitamos esforzarnos y ser valientes? Si Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos, ¿por qué necesitamos esforzarnos y ser valientes? ¿Saben por qué, iglesia? Porque a pesar de que Dios está con nosotros, la tempestad siempre se va a levantar. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que no vamos a tener problemas. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que no vas a tener problemas. El hecho de que Dios esté contigo a donde quiera que vayas no significa que va a haber oposición, que no va a haber oposición. Iglesia, a pesar de que tu Dios o nuestro Dios esté contigo, a donde quiera que vayas, aún así va a haber oposición, aún así va a haber problemas. Aún así se va a querer levantar el enemigo a quererte frenar, a quererte obstaculizar tu camino. Pero iglesia, por eso Dios le manda eso a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque a pesar de que yo estoy contigo, se te van a levantar pruebas, desafíos. Se van a levantar personas que te van a querer obstaculizar tu camino. Y debemos entender eso, iglesia. Debemos entender que Dios nuestro Señor nos ha ordenado que seamos esforzados y valientes. ¿Pero para qué? Si ustedes leen la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que Josué estaba a punto de conquistar una tierra, ¿sí o no? La famosa tierra de Canaán o la tierra prometida, ¿recuerdan esa historia? Josué estaba a punto de tomar posesión de ella. Él estaba a punto de llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán y decirles, esta tierra nos pertenece. Pero para eso, iglesia, Dios le da esta palabra a Josué y le dice, vas a ir a tomar la tierra prometida, pero debes esforzarte y ser valiente. Yo voy a estar contigo, pero debes saber que en la tierra prometida va a haber gigantes, van a haber obstáculos, van a haber desafíos que romper, va a haber circunstancias difíciles. Iglesia, yo te quiero decir algo el día de hoy. Yo te quiero decir que para que obtengamos la tierra prometida necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿Cuál es la tierra prometida para ustedes? Para muchos la tierra prometida de ustedes es un buen trabajo, un buen negocio, ver a su familia completa aquí sirviendo al Señor, escuchando de la Escritura. Para ustedes la tierra prometida no es algo económico, sino algo espiritual para ustedes.
Pero como dice el Señor, la tierra prometida ya había sido dada, ¿sí o no? La tierra prometida ya era del pueblo de Israel. Solamente tenían que ir a tomarla. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado promesas que ya están hechas y solo debemos tomarlas? ¿Y saben cómo vivimos? Tratando de conquistar esas promesas en nuestras fuerzas, sin entender que esas promesas ya Jesús las pagó por nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Hay promesas que Jesús ya pagó por ellas. Y sin embargo nosotros seguimos en nuestras fuerzas batallando, peleando algo que ya fue dado. La salvación ya fue dada. La sanidad ya fue dada. La liberación ya fue dada. El Espíritu Santo ha sido dado. Mas sin embargo, iglesia, seguimos batallando. ¿Saben por qué? Porque no nos hemos esforzado, no hemos sido valientes y no hemos tomado la tierra que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la tierra que Dios te ha prometido, iglesia? ¿Cuál es esa tierra que Dios te ha dicho, esta es tu tierra, esta tierra te pertenece, esta tierra ya es tuya? ¿Cuál es esa tierra? Respóndete a ti mismo, háblate a ti mismo, piensa en ti mismo y di, ¿cuál es la tierra prometida que Dios tiene ya para mí? Mi sanidad, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi familia unida, mi matrimonio. ¿Cuál es esa sanidad? ¿Cuál es esa liberación que necesitas? La tierra prometida, iglesia, yo te quiero decir, como todo y lo han escuchado, es un símbolo de bendición y de cumplimiento de promesa. Cuando nosotros escuchamos sobre la tierra prometida, escuchamos que es una tierra, iglesia, bendecida para el pueblo de Israel. ¿Cuántos saben, iglesia, que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal? Pero ¿cuántos saben muchas veces que creemos que Dios nos quiere hacer daño? De verdad. A veces creemos como si Dios tuviera algo en contra de nosotros. Y no es así. Lo que sucede es que es necesario vivir el proceso. Y de ahorita vamos a hablar de eso. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. A mí me encanta esta palabra. Yo la suelto sobre tu vida. Abrázala para que tú puedas tomar lo que te pertenece. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni qué. Entonces, ¿por qué les da miedo, iglesia, ir a predicarle a una persona? ¿Por qué les da miedo ir con su familia? ¿Por qué les da miedo? No debería darles miedo, porque Dios nuestro Señor va con nosotros. Y Él que dice, no te dejaré ni te desampararé. Debemos creer eso, iglesia. Debemos creer que nuestro Dios está con nosotros y Él va a estar con nosotros para ayudarnos a tomar la tierra prometida. Esa tierra de bendición que Dios te ha prometido, Dios va a estar contigo, pero una vez más, iglesia, una vez más, ¿qué dice al principio? Esfuércense y cobren ánimo. No teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque siempre, antes de ir por una bendición, siempre va a haber una tempestad. Siempre, siempre, siempre. Antes de que Dios te dé algo, antes de que venga la paz, siempre va a venir la tormenta. Debemos entender eso, iglesia. Siempre debemos entenderlo en nuestras vidas. Antes de que venga la bendición, siempre va a llegar la opresión. Siempre. ¿Cuántos años estuvo Israel esclavizado en el pueblo de Egipto? Más de 400 años, aproximadamente 420 años estuvo esclavizado el pueblo de Israel. Pero antes de la esclavitud, ellos recibieron la promesa de una tierra prometida. Entonces, antes de la tierra prometida, Dios los mete a un proceso de esclavitud, a un proceso de opresión para que crezcan, y entonces Dios los saca de ahí, los lleva al desierto para probarlos y después los introduce a la tierra prometida.
¿Se dan cuenta de eso? Muchos de ustedes han recibido promesas de parte de Dios y no se han cumplido. Al contrario, les ha ido más mal. Iglesia, deben entender algo, que antes del cumplimiento de esas promesas, primero Dios a lo mejor te va a meter a esclavitud, a opresión. Después te va a sacar de ahí y te va a meter en prueba. Y después de ahí te va a introducir a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta que Dios nuestro Señor tiene un propósito para nosotros? Dios no nos quiere hacer mal. Debemos entenderlo. Éxodo capítulo 3, verso 8, ¿qué dice la Escritura? Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Un lugar que fluye, ¿qué, iglesia? Leche y miel. La leche simboliza el alimento, el sustento y la provisión. La miel simboliza sanidad y estabilidad. Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios te va a probar, claro que sí, pero Dios no quiere que todo el tiempo estés enfermo. Dios no quiere que todo el tiempo estés siendo víctima del estrés, de la ansiedad, de la depresión. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, que quiere para ti pensamientos de bien y no de mal, y tiene preparado para ti una tierra buena, no una tierra mala. Les pregunto algo, iglesia, la tierra que Dios le tenía al pueblo de Israel era mala, era muy buena, iglesia, muy buena. Y debemos entender eso, iglesia, que nuestro Dios es un Dios bueno, que quiere lo mejor para nosotros, pero debemos aprender, iglesia, que nosotros debemos esforzarnos y ser valientes para tomar lo que ya es nuestro, actuar bajo la fe y decirle, Señor, yo creo que tú me has dado algo mejor, a pesar de las circunstancias. Escuchamos el testimonio de un hombre de Dios, un salmista muy fuerte. Este hombre hablaba en su testimonio y él decía que él fue bajista de Marco Barrientos por muchos años. Y en una conferencia, Marco Barrientos llega con este salmista, que ahora es salmista, pero tocaba el bajo, y le profetiza y le dice, yo te veo con 2 hijos y una hija. Él lo creyó. Pasaron los años y él cuenta que se casa con su esposa y planean tener un hijo. Cuando llegan con el doctor les dice, ¿saben qué? Les tengo malas noticias. Ustedes jamás van a tener hijos. Entonces, este salmista en su testimonio sale de ahí, su esposa llorando, pero ¿qué creen? Pero este hombre no creyó esa palabra. Porque la palabra de un médico, un diagnóstico médico, no es tan poderosa como la palabra de nuestro Dios. Y él lo creyó. ¿Saben qué pasó? Se fue a su casa y este hombre le dijo a su esposa, ¿sabes qué, amor? Vamos a actuar bajo fe. Mañana mismo vamos a ir a comprar una cuna y vamos a comprar ropa para niño. Dice este hombre que llegó a comprar la cuna y empezó a armarla con lágrimas en los ojos, pero no declarando su incredulidad, sino declarando que Dios le había dado una palabra hace muchos años. ¿Saben qué pasó? Se hicieron la prueba de embarazo 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y saben qué? Negativo. Negativo. Pasaron 1, 2, 3 años, bastante tiempo. Hasta que una ocasión, iglesia, él cuenta que iba a dar una conferencia a un grupo de jóvenes y que le empieza a marcar el médico
Ya estaban cansados, iglesia, de que el médico les hablara, ¿sabe para qué decirle? Tu prueba de embarazo salió negativa. Y entonces ese día cuenta este hombre que iba manejando y le estaba marcando al médico y le dice a su esposa, contesta. Y ella le dice, no, es que yo ya estoy cansada, ya estoy cansada. Y le dice él, pues contesta, de todos modos ya nos han dicho que no varias veces, ¿no? Cuando ella contesta, se suelta a llorar y le dice a su esposo, me dice el médico que la prueba dio positivo. Él cuenta que se pararon en su carro, se arrodillaron en plena carretera a darle gracias a Dios por lo que les había dado. Hoy en día, iglesia, este hombre tiene 2 hijos y una hija, como se lo habían dicho. ¿Por qué, iglesia? Porque tenemos un Dios grande, un Dios bueno. No debemos nosotros dejarnos guiar por lo que nos dicen. Palabras de médicos, tú tienes diabetes, tú eres esto, tú eres el otro. Palabras, sí, respeto a los médicos, son necesarios, pero no te quedes con el diagnóstico del médico, porque tú tienes una arma más poderosa que un médico. Tienes el arma de la oración y del ayuno y de la fe. Tienes que aprender a doblar tus rodillas y decirle, Señor, no importa lo que estoy viviendo, yo creo que tú me has hecho sano, yo creo que mi hijo es más que vencedor, es libre de las drogas, libre del alcohol. Se puede lograr. ¿Por qué? Porque es a través, iglesia, de nuestro Dios. Necesitamos fe. ¿Cuántos creen que necesitamos fe? Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de quién? De aquel que nos amó. O sea, ¿qué quiere decir esto? Jesús nos dio victoria a nosotros. Él nos dio victoria. Necesitas fe. Hay que trabajar nuestra fe, iglesia. Hay que trabajar nuestra fe. Dios nuestro Señor, iglesia, tiene grandes cosas para ustedes. Él no quiere que sigas viviendo en la misma condición en la que vives. Pero ¿saben por qué seguimos viviendo en esa condición? Porque no hemos tomado lo que Dios ya nos dio. ¿Ustedes creen que tenemos un Dios bueno, sí o no? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Un Dios grande, un Dios magnífico. Entonces, si tenemos un Dios fuerte, si crees que tienes un Dios grande, si crees que tienes un Dios magnífico, ¿por qué sigues dudando? Porque a veces las circunstancias te son más difíciles, ¿verdad? Pero no es así, iglesia. Debemos aprender a tener fe, a creer. ¿Saben, iglesia? Yo les voy a decir algo el día de hoy. Es poderoso tener fe, ¿sí o no? Pero escuchen bien esto. Pero hay palabras de Dios que han sido soltadas y solo necesitas obedecerlas aunque no tengas fe. Y vas a decir, ¿cómo es eso? Un ejemplo. ¿Qué pasó con Naamán? Se soltó una palabra. ¿Cuál palabra se soltó? Ve y lávate en el Jordán y serás sano, ¿sí o no? ¿Naamán tuvo fe? No, dudó, se quejó, pero fue obediente. Y a través de la obediencia sanó o no sanó. Otro ejemplo, Lázaro. Quiten la piedra. ¿Tenían fe o no tenían fe? No tenían fe que Lázaro iba a salir, por favor, tenía ya 4 días allá adentro. Pero fueron obedientes al quitar la piedra. ¿Y qué pasó? Salió.
Acaba. Hay promesas de Dios, iglesia, que han sido soltadas en la palabra de Dios y solo necesitas obedecerlas para que se vean reflejadas en tu vida. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y por qué tan difícil es obedecer? Si ya es difícil tener fe, ahora obedecer, imagínense. Iglesia, solamente necesitamos eso, obedecer, tener fe. Y Dios nos va a dar, se va a cumplir porque ya fue soltada la palabra. ¿Qué palabra ha sido soltada? Cree tú y serás salvo tú. ¿Y quién más? Toda tu casa. Si te cuesta creerlo, obedece a esa palabra. Predícale a tu familia y vas a ver cómo se va a manifestar el poder de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuántos estamos recibiendo el día de hoy? Amén. El día de hoy, iglesia, yo te quiero hablar de 5 cosas, 5 pecados que el pueblo de Israel cometió y que hoy en día la iglesia comete y que impiden que entres a tu tierra prometida. ¿Quieren escucharlos? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. Desde el verso 1, por favor, si me ayudan. Gracias, hermano Edgar. Es usted un amor. Desde el verso 1. Gracias. Para entender este pasaje, iglesia, hagamos una pausa. Les voy a enseñar un poco de historia del Nuevo Testamento. Las cartas a los Corintios fueron escritas alrededor del año 54-56 después de Cristo. ¿Sabían ustedes que se prevén o se creen que existieron 4 cartas a los Corintios? 4, de las cuales 2 se perdieron y solamente 2 quedaron. ¿Sabían ese dato? Bueno, si no lo sabían, se los estoy dando. Porque Pablo hizo 4 viajes misioneros a Corintio. Ahora, la pregunta es acá, les voy a dar este dato. La iglesia de Corinto era la iglesia que más problemas le daba a Pablo. Era la más problemática. ¿Saben por qué? Porque batallaban con muchos pecados, batallaban con muchas cosas, de las cuales ahorita Pablo lo menciona. Ellos batallaban demasiado, iglesia, con la asignación social. Ellos decían, yo tengo dinero, me junto con los de dinero, y los que no son pobres, que se vayan hasta atrás de la iglesia. Ellos eran así. Ellos seguían a un grupo de sabios llamados sofistas. Pueden investigarlo. Los sofistas eran maestros griegos que enseñaban, obviamente, doctrina pagana a los corintios. Pero ¿saben por qué le hacían más caso a los sofistas que a Pablo? Porque los sofistas eran de renombre. Traían ropas finas. Venía un sofista y casi se tiraban al piso. Pero llegaba Pablo con sus ropas más o menos, ¿verdad? Y lo ignoraban. Por eso llegó un hombre llamado Apolos. ¿Recuerdan ese nombre de Apolos en Corinto? Apolos era un cristiano, pero era de clase social alta. ¿Y saben qué pasaba? La gente tendía más a hacerle caso a las personas de renombre que a Pablo. Por eso Pablo en una de las cartas de Corinto dice, ¿acaso Apolos murió por ustedes? ¿O Pablo, en el nombre de Pablo fueron bautizados? ¿Por qué dicen yo soy de Apolo y yo soy de Pablo? Porque empezaron a hacer muchas divisiones. Entonces, iglesia, volviendo al punto, la iglesia de Corinto era la iglesia que más problemas le dio a Pablo por el tema de la inmoralidad, por el tema, iglesia, de ciertos pecados que le estaban impidiendo a esa iglesia tanto crecer como obtener bendición. Y Pablo en el capítulo 10 se suelta a decirlo. Vean lo que dice, 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué les está diciendo Pablo? Vieron milagros, vieron el poder de Dios, vieron la magnificencia del Señor. Y vean lo que dice el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar. Verso 3. Comieron el mismo alimento espiritual. Escuchen bien esto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Pero vean el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. El que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Verso 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Qué poderosa palabra, ¿no? De verdad, Pablo era un maestro de maestros, ¿eh? Pablo era tremendo. Si alguno de ustedes se ha dedicado a estudiar las cartas paulinas, no terminan, ¿eh? De verdad, como decía Charles Spurgeon, me costaría 30 años de estudiar teología para tener 3 años de ministerio. Y es cierto. Ustedes estudian Romanos, poderoso, Corintios. Pablo menciona 5 pecados, de los cuales el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Y qué les está diciendo a la iglesia de Corinto? Ustedes también están cometiendo los mismos pecados y por eso no están recibiendo bendición. ¿Cuáles fueron esos 5 pecados? Anótenlos. Número 1, lujuria. Número 2, idolatría. Número 3, fornicación. Número 4, el tentar a Dios. Y número 5, la murmuración. ¿Se les hace conocidos estos 5 pecados en la iglesia hoy en día? No me responda. Pero son tan vistos. Y vamos a estudiarlos uno a uno. ¿Están listos? Número 1, ¿cuál les dije primero? Lujuria. La palabra lujuria viene del hebreo tahabá. Escuchen bien lo que significa lujuria. Hebreo tahabá, que significa deseo intenso, anhelo o antojo carnal en extremo. Eso es lujuria. Iglesia, la lujuria no solamente es ver a un hombre con deseo o a una mujer con deseo. La lujuria implica el satisfacerse a uno carnalmente. Eso es lujuria. Por ejemplo, hay mujeres que cometen lujuria con su esposo porque le roban el dinero, las carteras, la credencial, y se meten en deudas que no deben meterse. Se meten en pagos que no deben pagar o que no van a poder pagar. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque se satisfacen carnalmente. Eso es lujuria. ¿Cuántos de acá hemos cometido lujuria en la alimentación? Deseo en exceso, yo quiero esto y no me importa, y no lo convido, y no esto y no el otro.
Eso es lujuria, la satisfacción carnal. Y ese pecado lo cometió el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con la lujuria? Señor, queremos carne, nosotros ya no queremos más este alimento que nos das del cielo. ¿No dijeron así? Es que tenemos antojo de una carne, pero para saciarnos, ya estoy harto de ese cochino maná. ¿No decían así? Santo Dios. ¿Cuántos de hoy en día hacen lo mismo? Ay, yo ya estoy harto de ir a la iglesia, estar escuchando oraciones, estar escuchando clases, estar escuchando palabra. Mejor me quedo en mi casa a disfrutar de un sueñito hermoso, a estirar las piernas. Mejor me quedo en mi casa, ahí con una chela, ahí con unos chicharrines bien puestos, que estar escuchando al pastor todo el tiempo. Eso es lujuria. Eso es un pecado, iglesia. Desprecian el pan espiritual, desprecian el maná espiritual por su carnalidad. Ay, me tengo que conectar en la red. Que por cierto, en las redes virtuales ya les voy a pedir que prendan sus cámaras. Yo ya no quiero redes con cámaras apagadas, virtuales. Yo no soy a favor de las redes virtuales. Yo soy a favor de las redes presenciales, donde les vemos el rostro. Porque aquellos que tienen la cámara apagada pueden dejar ahí al líder hablando solo, como loco y... sí, fíjate, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, la reunión! Ya terminó. Creo que me dijo que leyera el versículo, pero le digo que pues no me sirve el micrófono. ¿Sí o no? No sean así. En las universidades te piden, cuando tienes las clases en línea, te piden la cámara encendida. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían algunos? Acostaban y dejaban la clase ahí, ¿sí o no? Iglesia, necesitamos, de verdad, necesitamos librarnos de la lujuria. Liberarnos de esa lujuria. ¿Saben por qué, iglesia? Porque si tú no te liberas de la lujuria, no vas a alcanzar las promesas de Dios. Porque una persona carnal jamás podrá ser espiritual. Y una persona con pecado jamás podrá ver a Dios. Su mecha. ¿Verdad? ¿Saben, iglesia? ¿Sabían ustedes que la satisfacción carnal te roba energía? Y ya no tienes energía para poder bendecir a otros. Un ejemplo. Por estar viendo tu serie, te satisfaces carnalmente. ¿Y qué pasa? Tenías que orar por tu discípulo, tenías que orar por ti mismo. Te pregunto algo, ¿te quedan energías a las 2 de la mañana? ¿A las 3 de la mañana después de tu serie? Ya no te quedan energías. Porque ya toda tu energía la gastaste en el Netflix y en el TikTok, ¿sí o no? Ya no te quedan energías. ¿Qué hay de los chicos que prefieren salirse en las escuelas? Ya pasamos, no pasa nada. Y se salen. ¿Y después qué pasó? Ya no tienen esa energía para poder seguir adelante en las escuelas, ¿sí o no? Les iba a decir, díganle al de al lado, te hablan, pero no, ¿verdad? Se va a oír feo. Número 2, iglesia. ¿Cuál es el segundo pecado que les di? La idolatría. La palabra idolatría, iglesia, ¿qué significa? Es colocar en primer lugar algo antes que a Dios. Puede ser el poder, el prestigio, la religión, el ego, el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen esta pequeña frase que yo hice. Algunos adoran en el santuario de sus negocios.
otros en los templos de la recreación y los deportes, y otros se postran ante el sonido de una caja registradora. Hoy en día esos son nuestros ídolos como cristianos. Pastores, que yo ya no tengo ídolos ahí metidos, ¿no? Pero tu esposo es un ídolo, tu esposa es un ídolo, tus hijos son un ídolo. No les puedes decir nada a tus hijos porque ya los hiciste un ídolo. Les tienes más miedo al ídolo que a tu autoridad. Y es fuerte eso. Ya hiciste de un ídolo el fútbol, la recreación, el deporte. ¿Por qué no viniste el domingo? Ay, es que tuve trabajo. ¿Cuál? Te quedaste a ver el Chivas Toluca. Pastor, es que no pude venir porque me llegaron visitas. ¿Cuál? Te quedaste a ver la final del mundial. ¿Por qué? Porque son tus ídolos. De verdad se los prometo. A mí me encanta el fútbol, pero no es mi ídolo. La prueba está en que yo tengo 5 mundiales seguidos que nunca he podido ver la final, porque la ponen el domingo a las 11 de la mañana y yo tengo que estar en la iglesia. 5 finales me he perdido. Pero no me importa porque prefiero perderme una final de fútbol que perderme la presencia de Dios o la llenura del Espíritu Santo que tenga para mí ese día. Eso sí no prefiero quitármelo. ¿Sí o no? Iglesia, esto es algo muy poderoso. Y te voy a decir algo. Debemos, iglesia, adorar al Señor. Tener en primer lugar al Señor. ¿Saben lo que pasó con el pueblo de Israel? Cayó en idolatría. Becerros de oro. Personas que consideraron que eran mejores líderes que Moisés solo porque les daban lo que el pueblo quería. Ahí está Coré. ¿Qué hizo Coré? Oye, como que a Moisés ya se le están yendo las cabras, ¿no? Mejor vámonos, hagamos otro pueblo nosotros, ¿qué les parece? Y todos, sí. Y se fueron con Coré, ¿sí o no? Lo hicieron un ídolo. Por eso no entraron a la tierra prometida, iglesia. Tú no vas a recibir tu bendición si sigues batallando con la lujuria y con la idolatría. No la vas a recibir, iglesia. A mí me encanta esta frase. ¿Cuándo han visto que un árbol de mango se coma su propio fruto? ¿O cuándo han visto que un árbol de manzanas se coma su propio fruto? Un árbol da manzanas para que lo coma una persona, ¿sí o no? Entonces, si ustedes dan frutos, ¿para qué es? ¿Para que se lo coman ustedes mismos? El fruto del Espíritu que ustedes dan es para que otros coman de ustedes. Su mecha. ¿Sí o no? El fruto del Espíritu que ustedes dan no es para que se lo coman ustedes, sino para que lo compartan con los demás, para que otros lleguen y coman de ustedes. Ese es un principio de autoridad, iglesia. Siguiente pecado, ¿cuál fue el tercer pecado? Fornicación. ¿Sabían ustedes, iglesia, que hoy en día la iglesia batalla tanto con la inmoralidad sexual? Es un tema bien delicado. ¿Cuántos varones batallan todavía con la pornografía, con la masturbación, con la fornicación, con el adulterio? No pueden estar sin mirar a una mujer de arriba abajo. De verdad. ¿Y sabían ustedes que ese fue un pecado tan grande en Israel que debido a eso 23,000 se murieron? Ah, ¿no me crees? Números capítulo 25, versículo 8. Vayamos allá. Números capítulo 25, verso 1 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo, ¿qué dice? Empezó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal, peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Verso 4, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno, a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación. O sea, qué cínico, ¿verdad? De los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Verso 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó, ¿qué dice? La mortandad de los hijos de Israel. ¿Saben por qué muchas veces entran las plagas a las casas? Porque hay alguien de ahí batallando con la inmoralidad sexual. ¡Auch! Te lo vuelvo a repetir. ¿Sabes por qué hay plagas en tu casa? Porque hay un esposo o una esposa que ve pornografía o que está en adulterio o en fornicación. ¿Qué tenemos que hacer? Matar al esposo. Y tú dices: ¿qué pasó, pastor? No. ¿Qué dijo Jesús? Hay que morir a nosotros mismos. ¡Wow! ¿Ya me entendieron? No hay que matarlo físicamente, hay que matarlo. Tiene que morir a sus deseos esa persona para que la mortandad deje de entrar en su casa. ¿Se dan cuenta de eso? Saben, hay muchas personas que tienen que morir a sí mismas. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo. O sea, ¿qué dice? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Muchos de ustedes necesitan morir para que Cristo viva en ustedes. Y solamente así la mortandad va a salirse de su casa. Qué tremendo. ¿Y saben por qué hay veces que las iglesias batallan con ciertas cosas? Porque hay hombres dentro de la iglesia que batallan con esto. Por eso es necesario en las reuniones de varones y en las reuniones de jóvenes hablarles de sexualidad. Es un tema que todos nos espantamos, pero es un tema que se tiene que hablar. En los matrimonios se tiene que hablar la sexualidad. Los varones se tiene que hablar eso. Yo te puedo decir algo, que por lo menos 9 de cada 10 varones hoy batallan con la pornografía. Es un pecado que está dentro de la iglesia. Y hay personas que ya lo ven normal, pero hay personas, iglesia, que no han podido vencer ese pecado. Necesitas ayuda. ¿Y cómo lo vas a hacer? Muriéndote a ti mismo, muriendo a ti mismo. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Cuándo fue cuando cesó la mortandad? Cuando murieron los que habían pecado. Pero eso depende de ti, iglesia. Hay veces que vienen plagas a tu vida, a tu familia, y dices: oye, pero ¿por qué no me rinde el dinero si yo diezmo y estoy bien? Oye, ¿y por qué a cada rato enfermedad, batallo? Empezamos a orar y nos dimos cuenta: a ver, varón, muéstrame tu computadora, llena de pornografía. Por eso no fluye, no puede fluir la bendición, porque donde está el mal no puede fluir la bendición. Y donde está la bendición no puede haber mal tampoco. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso, iglesia, debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos. ¿Cuántos de ustedes, hay varones, iglesia, que vienen dentro de la iglesia y se ponen a hablar con otros varones de mujeres? Es terrible eso. Y todavía nos quejamos porque hay plaga en nuestro hogar, ¿verdad? Número 4. ¿Cuál fue el cuarto pecado? Tentar a Dios o tentar a Cristo. ¿Saben qué es tentar a Dios o tentar a Cristo? Un ejemplo, cuando le exigían a Cristo que se bajara de la cruz, lo estaban tentando, porque le estaban exigiendo algo que estaba fuera de su voluntad, no fuera de su poder. Aclaro, porque ¿cuántos saben que Cristo sí podía bajarse de la cruz? No le estaban exigiendo algo fuera de su poder, no, fuera de su voluntad, porque esa no era su voluntad. ¿Cuántos de acá
quieren tentar a Dios, exigiéndole cosas fuera de su voluntad. Muchos les exigen cosas fuera de su voluntad. Y así pasa. Hacen lo malo, pero creen que con venir a la iglesia Dios los tiene que bendecir. ¿Sí o no? Yo no voy a la iglesia, yo no oro, yo no ayuno, pero doy buen diezmo el domingo. Con eso Dios me bendice. Eso es tentar a Dios. Porque Dios se place más en la obediencia que en el sacrificio. Pastor, pero yo obedezco con mi diezmo, sí. Pero así no. Porque tú crees que con dar tu diezmo y vives una vida mal, Dios te va a bendecir. Claro que no. ¿Se dan cuenta de eso? Corinto batallaba mucho con eso. Mucho con eso. Y hoy la iglesia también batalla con eso. Hace lo malo, cree que puede hacer las cosas mal y todavía ser bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque le piden al pastor, ore por mí. No importa, si yo me porto mal, pero el pastor ya oró por mí, me va a ir bien. ¿Sí o no piensan eso? No importa, si el pastor ya me bendijo, me voy a portar mal. No, mi chavo, así no funcionan las cosas. De verdad, iglesia. ¿Cuántos conocen así hoy en día? Y último pecado, ¿cuál fue? La murmuración. Murmurar es confesar negativamente, quejarse, criticar, buscar culpables, porque rumorar es clasificado como murmuración. También en la palabra de Dios, la palabra murmuración va de la mano con los maldicentes. Primera de Corintios capítulo 5, verso 11, que dice la escritura. Primera de Corintios capítulo 5, verso 11. Primera de Corintios, el capítulo 5, verso 11. Estamos en el 1:11. Gracias, mi hermanito Edgar. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o, ¿qué dice? Maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Y de nuevo vuelve a entrar los corintios, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que la palabra maldiciente ahí es murmurador? ¿Saben, iglesia? Yo les voy a decir algo. Hay atmósferas de adoración que lo que tú tienes que hacer en vez de quejarte es profetizar. ¿Qué es eso? En vez de venir y quejarte de tu enfermedad, mejor profetiza la palabra de Dios sobre tu vida, que eres sano por las llagas de Jesús. En vez de venir a quejarte que ya no aguantas al marido, mejor profetiza la palabra de Dios que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales para derribar fortalezas. En vez de quejarte del hermano, de cómo es contigo, mejor ven y profetízale. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, a mí y a él también. Profetiza. Que no te dé tiempo de quejarte. Debemos aprender, iglesia. Miren, les voy a decir algo. ¿Sabían ustedes, iglesia? Ustedes están en una congregación no por ubicación, sino por asignación. Muchos de ustedes posiblemente estén por ubicación. Es que me queda más cerca, es que ahí son buena onda, ahí me siento más tranquilo, el pastor no exige demasiado. Muchos están por ubicación, pero Dios no te pone por ubicación, iglesia, Dios te pone por asignación. ¿Y qué es asignación? Te pone en un lugar para ejercer un llamado en el Señor. Dios no te pone en un lugar por ubicación, perdóname, pero no. Y aun que estés en una mala iglesia,
Estás ahí por asignación porque Dios quiere que aprendas algo de ahí. De verdad. Dios nunca te pone, pues hijo, pues vete a la iglesia donde, pues, ¿a dónde lo voy a poner? Pues si vive en Colombres, pues en la iglesia que está en Colombres se lo pongo. No. Dios te dice, yo te pongo acá porque yo he designado y te he asignado ahí por un propósito. Así es. Ahora, aquí va prepárense, porque aquí va la piedra más grande. Aquí va el gancho más grande. Tú no puedes murmurar del lugar de donde Dios te asignó. No puedes. ¿Saben por qué? Porque entonces estás murmurando de aquel que te puso ahí. Mejor ora y pídele al Señor que quiere que aprenda de ahí. De verdad, iglesia. Les pregunto algo. Y con esto casi voy terminando. Todos nosotros vivimos un proceso difícil antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí o no? Estos pecados que les acabo de mencionar son pecados, iglesia, que a lo mejor tú te sentiste identificado ahorita. No necesito que vengas acá a decirme, pastor, yo batallo con 4 de ellos o con 5 de ellos. No necesito que vengas a eso. Tú en tu lugar, analízate. ¿Batallo con la lujuria? Sí. ¿Con la fornicación? También. ¿Con la idolatría? También. ¿Con la murmuración? Sí, también como que me he desquitado con mi líder, también. El tentar a Jesús, también. ¿Qué tienen que hacer? Pedirle perdón al Señor. Entregarse a Él. ¿Saben? Platicaba con un pastor y este pastor me decía la importancia de educar a la iglesia. Y me decía, es que la iglesia está muy mal educada. Mal educada. ¿Cuántos saben que esta iglesia no se compara a las iglesias que te ven lunes, te ven martes, te ven miércoles, te ven jueves, te ven viernes? Sábado en la mañana te dejan descansar el sábado en la tarde y el domingo 3 reuniones desde la mañana. No somos así. Pero a la vez también les hemos hecho un daño así. ¿Saben por qué? Porque a veces hay gente que sí, no tanto, pero tampoco. Hay gente que no hay que meterlos tanto, pero tampoco meterlos tampoco. ¿Por qué? Porque hay personas que saben qué hacen. No puedo ir, pastor, porque está lejos. Pero los ves en Facebook y en sus estados y se van hasta Angelópolis. Se van hasta Cholula. Se van hasta Aclisco. Se van hasta Morelos. Y uno dice, ¿por qué? Porque no le hemos tomado esa importancia y porque batallamos con estos pecados. Porque prefieres irte a Cholula, a cholulear, dicen por ahí, con los amigos, porque son tus ídolos. Pero a la iglesia que sí te queda tal vez a media hora, 45 minutos, y en Cholula te tardas 1 hora y media, no vienes, ¿verdad? Así pasa. Es necesario educar a la iglesia. Es necesario que entre semana vengamos a orar y a prepararnos ministerialmente. Y las personas que creen que ya lo saben todo, vengan a estudiar y veremos si realmente lo saben. Porque de verdad, me ha tocado gente que dice, ya lo sé, pastor. A ver, y explícamelo bien, y no lo saben. Por eso, y además, todos aprendemos algo nuevo siempre. Por eso, iglesia, estamos trabajando en hacer grupos en casa para discipularte personalmente, reuniones entre semana para tener un cuidado tuyo. Estamos trabajando con hacer una escuela de discipulado los días viernes a las 6 de la tarde,
Los que no pueden conectarse a la escuela de los lunes en virtual con punto de encuentro, bueno, vénganse los viernes a las 6 de la tarde aquí. Y aquí les vamos a esperar de 6 a 8, van a tener instrucción, doctrina básica. Muchos de ustedes no saben doctrina básica. Si les preguntara cuáles son las 4 leyes espirituales, ninguno de ustedes a lo mejor lo sabrían. Son básicas. Cómo hacer la oración de salvación, que todo cristiano debe saber hacerla. No solo el pastor, porque ¿qué pasa cuando tú le predicas a alguien nuevo en tu casa? Que no le darás, te vas a esperar, oye, te espero hasta el domingo para que aceptes a Jesús con el pastor. No, ahí tienes que decirle, ven, te guío a orar. Muchos de ustedes no saben qué es el bautismo y qué es el bautismo del Espíritu Santo. Muchos de ustedes no saben cuáles son los 21 dones que da Dios. Muchos nada más se saben 9 del Espíritu Santo. Y son 21 los que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no lo saben. Son cosas básicas. Si yo les preguntara ahorita, a ver, díganme los libros de la Biblia del Antiguo al Nuevo Testamento. Van a empezar Génesis, Éxodo, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Mateo y Isaías. No. ¿Por qué se les llama profetas mayores? ¿Por qué se les llama profetas menores? Muchos de ustedes, porque eran viejos y eran jóvenes. No. Necesitamos estudiar, prepararnos. Estamos preparando una escuela de artes para los de la iglesia. Aquellos que se quieran levantar para adorar al Señor y alabarle. No solamente es para los jóvenes ni para los niños, también para las personas grandes que quieran tocar el bajo, la batería, cantarle al Señor con guitarra, pueden venir. Va a haber maestros especializados en eso. Pero nos cuesta trabajo. También a veces somos bien tremendos. Si viene un maestro de música de la escuela y te dice 800 pesos por una clase de piano, tú la pagas. Pero si vienes a la iglesia y el pianista de acá te cobra 200 pesos, te ofendes. Porque dices, pues no es para Dios. No debe ser así. No le quitemos el valor a las cosas. Si vas por una clase de batería, ¿cuánto te va a costar afuera? ¿Saben cuánto vamos a cobrar aquí por clases? Una cuota de recuperación de 50 pesos. Imagínense. ¿Quién les cobra 50 pesos por una clase de piano? Les reto, es más, les dejo de tarea eso. Busquen en Facebook, busquen cuánto vale una clase de piano. ¿Cuánto vale una clase de violín? Porque les van a dar violín también. ¿Cuánto vale una clase de saxofón? Porque también vamos a tener maestro de saxofón aquí. Pregunten cuánto vale una clase de guitarra, de batería, de canto. No baja de los 300 pesos. Y nosotros se la estamos dando a 50 pesos para bendecirles, pero tampoco sean así. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Vamos a tener también escuela de danza y de pandero. Aprovechenlo. Aquellos que necesiten, métanse a la escuela de los lunes a las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche empieza. En línea. Pastor, pero trabajo. Salgo hasta las 7. Bueno, vente acá los viernes. Pero estudia. Necesito que estudies. Necesitamos meternos en la adoración. Así que de esa forma de educar a la iglesia necesitamos hacerla. No me crean en que, no, tampoco los voy a tener acá lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Porque también hay que ver a la familia. También hay que estar con la familia. Pero también no me pongan pretextos para las cosas que Dios tiene para ustedes. Dios los quiere levantar. Yo sé que el proceso es difícil. Y con esto termino. Les haré una pregunta. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús llora si él sabía que Lázaro iba a resucitar? ¿Saben por qué Jesús lloró? Porque se conmovió del cómo lloraban los judíos y
y sus hermanas. ¿Saben? A veces nosotros vivimos cosas que creemos que Jesús no nos hace caso. ¿Y saben qué? Jesús también está llorando contigo en ese proceso, porque sabe que es necesario que lo vivas, a pesar de que sabe que vas a recibir tu bendición. Jesús también ha llorado contigo cuando no sabes qué hacer con tu hijo. ¿Y saben qué te dice Jesús? Tu hijo va a regresar, pero yo lloro contigo porque es necesario que vivas ese proceso. En ese proceso donde estabas viviendo un mal ahí en tu familia, en tu matrimonio, y estabas llorando, Jesús también estaba llorando contigo, pero Él te decía, yo lloro contigo, pero no porque no tenga solución. Ese Lázaro va a resucitar, pero yo lloro contigo porque me compadezco contigo. Él también llora contigo, iglesia. Por eso Jesús lloró, porque se compadeció de los judíos cuando los vio llorar. Y Él decía, Lázaro va a resucitar, pero yo lloro con María, yo lloro con Marta, yo lloro con los judíos, porque me compadezco de ustedes. Hay veces que lloramos en nuestra casa, iglesia, nos quejamos con Jesús y creemos que Dios no nos está escuchando. Creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios nos ha dado la espalda, creemos que Dios es un Dios todo tieso, que está así, que no tiene sentimientos. No es cierto. Dios es un Dios todopoderoso, pero también que tiene sentimientos, y te ve y te dice, hija mía, hijo mío, yo sé cómo te sientes, yo sé que te sientes así, y yo lloro contigo, pero es necesario que lo pases, a pesar de que sepas que Lázaro va a resucitar. Iglesia, Jesús nuestro Señor, y en esta hora, con la autoridad que Cristo nos ha dado, te digo ahora, si tú sabes que batallas con estos 5 pecados, te ordeno en el nombre de Jesucristo que te arrepientas ahora. Ya no puedes vivir más con eso, ya no puedes vivir más con esos pecados, porque si sigues viviendo así, no vas a poder, iglesia, tomar la tierra prometida. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No tomó la tierra por esos 5 pecados, y el apóstol Pablo deja eso, y ¿qué dice? Les dejo esto, hermanos, para que recuerden cómo nuestros padres batallaron con esos pecados y perecieron, que no les pase a ustedes también. Así le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Iglesia, es necesario decirle al Señor. ¿Y cuántos saben que Dios es nuestro sustento? Nuestra fuerza. Así que yo quiero que te pongas de pie en este lugar y vamos a adorar primero al Señor. Vamos a dejar que el Espíritu Santo toque los corazones y vamos a arrepentirnos de todo pecado. Ahí en las redes sociales bendecimos tu vida y queremos orar por ti. Te esperamos aquí físicamente en el nombre de Jesús para que podamos orar por ti. Que Dios te bendiga. Tenemos la información en Facebook, en Instagram, y en YouTube. Que Dios te bendiga. Bendiciones.